Benjamín, por haberme presentado. Iglesia, nuestro Dios, paz a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno. Siéntense, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios y vamos a ver un tema. Déjenme encontrar la razón por la que baila este pedestal. Ahí está. Y vamos a ver un tema muy hermoso de... ¿Sí se acuerdan cómo se llama el tema de hoy, hermanos? ¿No? ¿No se acuerdan? Vamos a estudiar la estancia de un hombre que está en un monte. Y quiero que empecemos leyendo el libro de Éxodo, pero vamos a empezar con el capítulo número 3, hermanos. En el versículo, Éxodo capítulo 3, versículo... Desde el versículo número 1 hasta en adelante, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Ya están allí? Éxodo capítulo 3, texto 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de sus angustias. Aquí, si se dan cuenta, de este versículo 1 hasta el versículo 7, ¿dónde está Moisés, hermanos? La palabra de nuestro Dios es bien clara. Está en el monte, ¿qué, hermanos? En el monte Horeb, ¿sí? Ahí no aparece como monte Sinaí, ¿sí? Y nosotros, el tema que vamos a ver el día de hoy lleva por título Moisés en el monte Sinaí. Nada más que aquí, ojo, en este capítulo 3, efectivamente Moisés está en el monte Sinaí, ¿sí? Pero, ¿con quién está, hermanos? Podríamos inferir que está solo, ¿están de acuerdo? A lo mejor, pues, con todo el ganado de su suegro, ¿no? Con las ovejas. Pero difícilmente en aquellos tiempos los pastores andaban solos. Sí, siempre tenían un ayudante. Así se menciona en muchas partes de las Sagradas Escrituras. Pero aquí nuestro Dios le está hablando a Moisés, ¿sí? Y le está explicando que él debe cumplir una misión, ¿sí? Y le dice, en el versículo 7 está la visión que tiene Dios para con los hijos de Israel, ¿sí? En el versículo 7. Y en el versículo 8, observen, dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Ahí, versículo 7 está la visión que tiene Dios. Versículo 8 está la misión que debe traer Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el versículo 9 de en adelante están todas las actividades que debe hacer Moisés para que pueda cumplir la misión que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este capítulo, en los capítulos que estudiamos en esta semana, que son el capítulo 20, 21, 22, 23, 24, esos capítulos es el mismo lugar, sí, geográficamente hablando.
Lo único que cambia es ¿qué cambia, hermanos? Y aquí Moisés va a cerrar un ciclo con nuestro Dios, porque en el capítulo 3, en el capítulo 4, Dios le dice, van a venir a este monte a adorarme. Ahora ya está, no solo está Moisés, ahora está con todo el pueblo, ¿sí? Con toda la nación de Israel, y van a adorar a Dios ahí en ese monte. ¿Por qué quisimos separar la clase pasada, perdón, la predicación pasada? ¿Sí recuerdan cómo se llamó la predicación pasada? ¿Cómo se llamó, hermanos? ¿Israel qué? En el monte Sinai. ¿Y por qué separar una predicación de otra, hermanos? Porque lo que explicábamos la semana pasada es visto desde el punto de vista del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del líder, ¿sí? Que es Moisés. Y Dios quiere cerrar ese ciclo con Moisés diciendo que a lo que llevó Dios a Moisés ahí en la montaña, ¿sí? Porque es una montaña, es un monte. ¿A qué fue, hermanos? Pues era a eso, a lo que Dios le había propuesto allá en Éxodo capítulo 3, versículo 8, ¿sí? Y es bien claro nuestro Dios cuando le está dando todas y cada una de las tareas que quiere Dios que haga Moisés. Ahora, vamos a leer nuestro objetivo de esta predicación. Y es así, en las diapositivas siguientes. Dice, entender la entrega de los 10 mandamientos y la revelación de Dios. Es decir, nuestro Dios le va a decir a Moisés, ¿sí? Que todo lo que está a punto de ver, ¿qué, hermanos? Es su gloria y sus maravillas. Ahora, noten ustedes que Dios le deja a él bien claro, ¿sí? ¿Cuál es la tarea que tiene que hacer Moisés? ¿Sí? Ahora, para nosotros es un poquito, vamos a llamarle así, sencillo de poder entender todas estas actividades porque ya es una historia que ya está resumida y ya está escrita. Pero dimensionemos la situación desde el punto de vista del que dirige ahora a Israel, que es Moisés. Ahora, vamos a hacer mucho hincapié en que es Dios quien está hablando directamente con Moisés, ¿sí? Y vamos a utilizar mucho este texto de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y dice así, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, es decir, Dios se da a conocer al pueblo, y lo explicábamos el sábado pasado, pero ojo, cuando Dios va a mencionar esto, ¿en dónde está Moisés, hermanos? Está en el monte. ¿Está con el pueblo? No, hermanos. Está en un lugar distinto. Y Moisés está entre Dios y entre el pueblo. Es decir, está en un lugar distinto. Y ahorita lo vamos a corroborar. Aquí en este capítulo 20, perdón, en este capítulo 19, Moisés va a tener una tarea, hermanos. ¿Sí? Y esta tarea la explicábamos en el capítulo, en la clase, perdón. ¿Por qué digo clase, hermanos? Como que si ya quiero enfrascarme a clase. No, no es clase, hermanos, es la predicación, ¿sí? La palabra de nuestro Dios. Veíamos la predicación pasada en cuál es la tarea que quiere Dios para con el pueblo, pero ahora vista desde el punto de vista de Moisés, ¿sí? Ahora, la tarea que va a cumplir nuestro Dios a Moisés con el pueblo aquí en este capítulo 19 es única y exclusiva de ¿qué, hermanos? De interceder por el pueblo, ¿sí? Y por eso dice, y habló Dios todas estas palabras en este capítulo 20, en el versículo 1, él está en medio, ¿sí? Y por eso vamos a entender el capítulo 20, las pocas frases de historia que hacen referencia a qué hace Moisés allí en ese lugar en donde él está, porque no está con el pueblo, hermanos. Eso sí nos debe de quedar bien claro. Moisés está en un lugar distinto al del pueblo, ¿sí? En el capítulo, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Y a este capítulo 19, visto desde el punto de vista de Moisés, podríamos llamarle que es la preparación del pueblo en Sinaí. Es decir, él tiene que preparar al pueblo, ¿para qué, hermanos? Para que escuche la voz de Dios. Imagínense qué tarea tan complicada, sí, vamos a llamarle así, tan complicada, porque no es una tarea sencilla, lo que tiene que hacer Moisés. Y aquí, bueno, Moisés puede decir cada una de las actividades que va a hacer, pero aquí el detalle es que el pueblo lo haga. ¿Estamos de acuerdo? Si el pueblo decide no lo quiero hacer, no lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veamos el capítulo 19, cómo está resumido, hermanos. En el versículo 3 dice que Moisés subió al monte. En el versículo 4 al versículo 6 dice que recibió el mensaje del pacto y lo transmitió al pueblo. Ojo, mencionábamos ayer que Dios quiere hacer un pacto ¿con quién? Con Israel. Aquí yo les preguntaría, ¿eso incluía a Moisés? ¿Sí o no? Sí, porque también era pueblo. Pero no, ¿por qué, hermanos? Porque era el líder. Sí, ahora, aquí sí quisiera explicarles un poquito más adelante con respecto a lo que aparece en el capítulo 24. En el versículo 7 al versículo 8 dice que comunicó al pueblo la respuesta de Dios y llevó de vuelta la respuesta del pueblo a Dios. Es decir, Moisés va a subir varias veces, y eso lo dice del versículo 20 al versículo 25. En este capítulo 19, Moisés sube varias veces al monte, ¿sí? Esto también lo debemos de tener bien claro, hermanos. No es una sola vez, no son dos veces, no son tres veces. Y si lo viéramos, que son distintas veces, muchas veces nos cuesta trabajo entender que son varias veces las que sube al monte, porque lo vamos a ver aquí en el capítulo 19, lo vamos a ver en el capítulo 20 y también lo vamos a ver en el capítulo 24, donde se menciona diferentes actividades que tiene Moisés para con el pueblo y también para con Dios, y lo vamos a ver. En el versículo 10 al versículo 14 dice que santificó al pueblo, lo instruyó a que se lavaran y se prepararan para encontrarse con Dios. Lideró la preparación del pueblo para la manifestación divina en el Sinaí. Es decir, él va a ser el encargado de que todo lo que pide Dios, ¿qué, hermanos? Se cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Él, aquí la pregunta es, ¿y si algo salía mal? ¿Quién tenía la culpa, hermanos? ¿Dios? ¿Moisés? ¿O el pueblo? Podríamos repartir la culpa, ¿no? Una parte de culpa a Dios, una parte de culpa a Moisés y una parte de culpa al pueblo. ¿Qué creen? En este tiempo, viendo al líder, difícilmente las cosas podrían salir mal. ¿Estamos de acuerdo? Porque Moisés es bien claro. Por eso dije que vamos a estudiar este capítulo visto desde los ojos de Moisés. Dios es bien claro cuando le dice a Moisés, aquí en el capítulo 19, y en el versículo número 9, dice así, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Ojo, dice que yo vengo a ti. Dios va a llegarse a dónde, hermanos? A donde está Moisés. Pero Moisés está, dijimos, en un lugar distinto al del pueblo. No está con el pueblo, eso sí nos debe de quedar bien claro. Yo vengo a ti en una nube, ¿qué? Espesa, para que el pueblo oiga, mientras que yo hablo contigo. Entonces, Dios le está diciendo lo que quiere hacer. ¿Con quién? Con Moisés. Ahora, noten ustedes. Sigue diciendo, y también para que crean, para que te crean, ¿qué, hermanos? Para siempre. Ojo, entonces nuestro Dios se quiere manifestar al pueblo. ¿Para qué, hermanos? Para que le crean ahora sí todo el tiempo. ¿A quién? A Moisés, al líder. Sigamos leyendo. Última parte del capítulo 19. Subió y bajó varias veces del monte como mediador. Ojo, nos vamos a llevar esta palabra, ¿sí?
esta palabra de que es un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a pasar al capítulo 20. En el capítulo 20, bueno, me encanta esa imagen y quiero comentárselas un poquito, hermanos. No, la anterior, hermano, por favor, si nos ayuda. ¿De qué tamaño puede subir y bajar? ¿De qué tamaño tendría que ser la montaña para poder subir y bajar un hombre de 80 años? Esta imagen, así como la vemos pues pequeña. A lo mejor vamos a pensar que sea la mitad de la Peña de Bernal. ¿En cuánto tiempo la subiría un hombre de 80 años, hermanos? ¿Mande? ¿1 hora? ¿2 horas? Nada más que tomen en cuenta que Moisés es un hombre de 80 años, pero no es una persona, ¿qué, hermanos? Común y corriente, ¿estamos de acuerdo? Es que es el líder de Israel y es el líder que Dios escogió. Es decir, las condiciones físicas que tenía Moisés para subir y bajar muchas veces esta montaña que ustedes ven aquí, ¿qué creen? Es algo que Moisés tenía que cumplir con esa función, decíamos, de ser el mediador, es decir, estar en medio entre el hombre, bueno, entre el pueblo y Dios. Bien, ahora sí vamos a pasar a la siguiente. Y del capítulo 20 vemos que hay muy poca historia y que aparece ahí cómo es que se entrega la ley, los 10 mandamientos. Y observen ustedes que solamente decíamos a ver la semana pasada lo que hizo Dios al tercer día que Dios le solicitó la santificación. Le dice, capítulo 20, versículo 18, todo el pueblo consideraba las voces, las llamas, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual, ¿qué, hermanos? Estaba Dios. Ojo, cuando la escritura menciona de Éxodo capítulo 19, versículo 9 y versículo 8, bueno, el versículo 9, donde dice una nube espesa, está hablando la misma, algo parecido a lo que está sucediendo aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 21, ¿sí? Dice que el pueblo se puso de lejos, pero Moisés, insisto, Moisés no está con el pueblo, está en un lugar distinto. ¿Qué aparece? Aquí nosotros podríamos resumir entonces en 2 actividades que hizo Moisés. Número 1, escuchó los 10 mandamientos directamente ¿de quién? De Dios. ¿Esto para Moisés era algo extraordinario? Sí, fue algo extraordinario para él también. No que escuchar a Dios, eso no fue extraordinario para él porque ya había hablado con él muchas veces, ¿estamos de acuerdo? Habló con él ahí en ese mismo monte cuando le propone sacar al pueblo, le expone la misión y la visión que él quiere hacer y las actividades. Moisés habló con Dios allá en Egipto, ¿sí? Con todas las plagas y eso, allá se ve, ¿sí? Que hay esa interacción entre Moisés y Dios con relación a las plagas. Pero ahora, lo que está sucediendo aquí es que Moisés va a escuchar de viva voz los 10 mandamientos de Dios. La pregunta aquí sería, ¿Moisés conocía los 10 mandamientos? Sí conocía los 10 mandamientos, claro está. Ahora, va a escuchar los mandamientos de Dios, así como el resto del pueblo, pero ojo, hermanos, dice que transmitió al pueblo la voluntad de Dios cuando ellos tuvieron temor. Muy probablemente la idea de nuestro Dios era hacerle saber todos los preceptos. Aquí en el versículo, capítulo 21, versículo 1 del libro de Éxodo, dice, y estos son los derechos que les propondrás. Y empieza a mencionar muchos derechos, ¿sí? Que están relacionados con la vida de cómo es el pueblo, ¿sí? Allí, cómo debe ser la vida en el pueblo. Y utiliza esta palabra derechos,
no va a utilizar ninguna de las palabras que aparecen en Génesis capítulo 26, versículo 5. Y nos vamos a quedar con esa idea de que son derechos. Pero ahora, en este capítulo 20, que el resumen es el que estamos viendo ahí, y que dice que Moisés aquí escucha los 10 mandamientos de Dios, transmitió al pueblo la voluntad de Dios. Esto es lo único que sucede en el capítulo 20. La otra parte de la historia la tendremos que estudiar entonces en el capítulo 24 y vamos para allá. En este capítulo 20 podríamos pensar que la tarea de la tarea de Moisés en el capítulo 20, ¿cuál es, hermanos? Es ser un intercesor, ¿sí? Pero no va a ser un intercesor común y corriente, va a ser un intercesor único entre Dios y el pueblo. En el capítulo 19, ¿cuál dijimos que iba a ser la tarea de Moisés, hermanos? Un mediador. ¿Estamos de acuerdo? Llevamos esas dos palabras. Capítulo 19, mediador. Capítulo 20, intercesor. Vámonos al capítulo 24. Ustedes, si tuvieron la oportunidad de leer en su casa capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, pues ahí no habla nada de historia, habla de leyes que vamos a estudiar, primero Dios, el próximo, ya les iba a decir, la próxima recepción, pero no. Capítulo 24, ¿qué dijimos? Capítulo 24, versículo 1. Y esta es otra de las veces que nuestro Dios se manifiesta a Moisés y le va a pedir eso. Observen ustedes, hermanos. Ya encontré el problema. Éxodo capítulo 24, versículo 1. Fíjense cómo aquí lo que va a pedir nuestro Dios es algo distinto a lo que sucede en el capítulo 19 y algo distinto a lo que sucede en el capítulo 20. Y le dice, y dijo a Moisés, sube Jehová, tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se allegará a Jehová, y ellos no se lleguen cerca, ni suba con él el pueblo. Ojo, esta es una situación distinta, porque ahora va a tomar a quiénes, hermanos. A Nadab, a Abiú, a Aarón y a quién más. Y a 70 de los ancianos. Aquí hay una pregunta. ¿Ya existía el sacerdocio como tal, hermanos? En la tribu de Leví no, pero ¿saben dónde sí existía, hermanos? Existía el sacerdocio porque nuestro Dios había elegido a los primogénitos para que fueran quienes sirvieran a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso en Éxodo, nos vamos a regresar tantito al capítulo 19, y ahí dice, sí, tal cual, capítulo 19, versículo 22. Dice, y también los sacerdotes que se lleguen a Jehová. Podremos pensar, ¿quiénes son esos sacerdotes, hermanos? Si todavía no hay sacerdocio, pues esos sacerdotes son los primogénitos que nuestro Dios había escogido. ¿Para qué, hermanos? En el capítulo, ¿se acuerdan cuando estudiábamos Éxodo capítulo, donde habla de los primogénitos? ¿Se acuerdan? En el capítulo 13 dice, santifícame todo primogénito. Es decir, entonces los primogénitos tenían una tarea. ¿Eran de quién, hermanos? De Dios. Ahora, en Éxodo capítulo 19, versículo 22 le está diciendo, y también los sacerdotes que se lleguen a Jehová, que se santifiquen. Ahora, en Éxodo capítulo 24, versículo número... desde el versículo número 5, les dice, y envió a los mancebos de los hijos de Israel. Esos mancebos, ¿quiénes son, hermanos? Los primogénitos, exactamente. Son aquellos que sacrificaron la Pascua allá en Egipto, porque esa era la tarea. Ellos eran los sacerdotes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, todo esto que está pasando aquí en el capítulo 24 es algo distinto a lo que sucedió allá en Éxodo capítulo 19. Porque allá vimos que Moisés subía y luego bajaba. Subía y luego bajaba. Subía y luego bajaba. ¿Estamos de acuerdo?
Y en una de esas fue cuando el pueblo le dijo: ya no queremos que Dios hable con nosotros. Habla tú. ¿Por qué? Porque no muramos. Y entonces, aquí en una de esas que sube Moisés, ¿qué creen? Ya no baja. Y allá se queda. Pero antes de que Moisés, vamos a pensarlo así, y perdón por la expresión que voy a utilizar, hermanos, antes de que Moisés se desaparezca por 40 días y 40 noches, Dios le pide hacer algo a él. ¿Sí? Y ese es la tercera palabra que vamos a utilizar. Más bien, es la palabra que vamos a utilizar para referirnos al capítulo 24. Que Moisés es un hombre de pacto y comunión profunda con nuestro Dios. A decir, hermano, usted te dijo que era una palabra. La palabra del capítulo 19, ¿cuál era, hermanos? Mediador. La palabra del capítulo 20, ¿cuál era? Intercesor. Esta palabra del capítulo 24, ¿cuál va a ser? Pues, hermano, dijo hartas, no nos dijo que solamente una. Dice que va a ser un hombre, ¿qué? De pacto. ¿Por qué, hermanos? Versículo número... desde el versículo número 6, 24, 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aquí quiero mencionar algo que mencionábamos en el capítulo 19 y dijimos que nada podía salir mal. ¿Saben por qué? Porque estaba el líder ahí. ¿Sí? Ahora, el pueblo, cada vez que Dios le dice algo a Moisés y Moisés se lo hace saber al pueblo, el pueblo siempre, ¿qué dice, hermanos? Todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. ¿Sí? Eso es algo muy bonito. ¿Saben por qué? Porque nos habla de ¿qué? De obediencia. Versículo número 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y se termina ahí. Y cuenta aquí otra parte de la historia. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había dejado de sus pies, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Quiénes pudieron ver esto, hermanos? Solamente Moisés, su hermano, su manito, ¿y quién más? Y 2 de sus sobrinos. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué Dios le concede esto a estas personas? Sigamos leyendo. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y aquí otra parte de la historia va a ocurrir en el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y levantóse Moisés y Josué su ministro. Aquí ocurre otra cosa distinta, y aquí va a aparecer alguien en escena muy importante para Moisés. ¿Quién es, hermanos? Josué. Y este Josué es el que se va a ir. Ahora ya no va con Nadab, ya no va con Aarón, ya no va con Abiú, tampoco ya van los 70, tampoco ya no van los primogénitos, sino que va ¿quién, hermanos? Solamente va Josué. ¿Y a dónde va, hermanos? Lo sube al monte, pero Josué sube hasta un cierto lugar. Versículo número 13. Y levantóse Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Ojo, aquí ya se separa de un grupo. ¿Sí se dieron cuenta cómo se fueron quedando ciertos grupos, diferentes grupos en el camino hacia la montaña? Y aquí entonces la tarea de Moisés, ¿cuál era, hermanos? Pues esa, refrendar el pacto de nuestro Dios con los hijos de Israel cuando les rocía la sangre. Y otra cosa también muy importante es, dijimos una palabra que no se nos tenía que olvidar,
en el capítulo número 21. ¿Se acuerdan cuál era? La palabra derechos, ¿sí? Bueno, pues esa misma palabra aparece aquí en el capítulo 24, pero ahora en el versículo número 3 y 4. Dice así: 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, ¿sí? Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, esos que aparecen en el capítulo 21, Dios se los da a Moisés y Moisés se los hace ¿qué? Saber al pueblo. Ahora, ¿en qué va a terminar todo esto, hermanos? Capítulo 24, versículo número 14. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. Ojo, se queda Aarón y se queda Hur. ¿Quién es Hur, hermanos? ¿Alguien sabe quién es Hur? Exactamente, uno de los que ayudó cuando estaban en la guerra con Amalek, exactamente. Versículo número 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubre el monte. Moisés, entonces, esto ocurre algo bien impresionante, hermanos. Cuando ustedes tengan oportunidad, no me atrevía a traerles la imagen porque van a decir: el hermano se la pirateó. No, hay una parte en el monte Sinaí físicamente que existe donde no existe la vegetación. No hay vegetación allí, hermanos. ¿Saben por qué? Muchos historiadores dicen que porque allí es donde Dios se manifestó, ¿sí? Y no ha habido vestigio de que allí, ¿mande? Exactamente, algo sucedió, algo parecido sucedió y ya no volvió a haber nada ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se manifestó ahí, ¿sí? Y por eso en este capítulo 24 que ahorita vamos a resumir, ahí Dios le entrega algo bien importante a Moisés. Versículo número 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y al parecer, de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Si eso para nosotros es impresionante, leer la historia, imaginen cómo fue para para Moisés sentir esa manifestación de parte de Dios. Yo cuando lo leo y digo: ¿qué tenía Moisés, hermanos? Tenía una fuerte comunión con Dios que definitivamente ya quisiéramos muchos de nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios dice, y entró, último texto del capítulo 24. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y en el capítulo 25 empieza a redactarle nuestro Dios qué es lo siguiente que quiere. Versículo 8 del capítulo 25: y hacerme han un santuario y yo habitaré ¿qué? Entre ellos. Y le empieza a dar muchos mandamientos con respecto al tabernáculo que nuestro Dios quería que se hiciera. En el capítulo 24 entonces podríamos encontrar que confirma el pacto y la permanencia ahí, en ese monte, donde nuestro Dios muchos días anteriores le había dicho: aquí te voy a traer para que me adoren a mí. Lo que dice el capítulo 4 y el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y aquí se va a cerrar ese círculo, hermanos, ¿sí? Aquí va a cerrar Moisés ese ciclo de poder haber cumplido, por lo menos sacado al pueblo de Israel, ¿no? De la tierra de Egipto. El resumen del capítulo 24 sería el siguiente. Por favor, hermano, si nos ayuda a hacerla grande para que nosotros podamos leerla. Muchas gracias, hermano. Dice así: subió con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos para acercarse a Dios. Punto 2. Escribió todas las palabras de Jehová y edificó un altar
y 12 columnas representando a las tribus de Israel. 3. Dirigió sacrificios y el rito de la sangre del pacto. Punto 4. Leyó el libro del pacto al pueblo y recibió su compromiso de obediencia. Punto 5. Subió nuevamente al monte con Josué para recibir las tablas de la ley. Y ahí permaneció 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y ese es el último punto. Pero ahora yo les preguntaría, hermanos, ¿cuáles son las tareas actuales de nosotros como líderes? ¿Usted es líder? No, nadie de nosotros somos líderes. Por lo menos yo, un servidor, a mis espaldas llevo a mis hijas y a mi esposa. Esa tarea, ¿quién tiene que hacer esa tarea de liderar a mi familia, hermanos? Yo. Mi esposa, ¿ustedes creen que mi esposa sea el líder ahí? Pues sí. Cuando no estoy yo, ¿quién es la cabeza ahí, hermanos? ¿Sí? Y entonces nosotros como iglesia cumplimos la tarea de ser líderes en nuestros hogares. Seamos papá o seamos mamá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestra tarea como líderes, ¿cuál creen que es, hermanos? Y vamos a ver esta última diapositiva. Muchas veces nos cuesta trabajo reconocer que nosotros somos los responsables de nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Que efectivamente tenemos que ser mediador fiel, ¿qué? Entre Dios y el pueblo. Es decir, cuando a lo mejor mi familia no quiera cumplir con Dios, ¿cuál es mi tarea, hermanos? Hacerles saber eso. ¿Sabes qué? La tarea es que cumplamos. La tarea es que nos santifiquemos. La tarea es que pidamos permiso en sus escuelas. La tarea es que acudamos a la festividad. La tarea es que cumplamos con los mandamientos de nuestro Dios. Y si yo como papá no estoy, esa es mi tarea como mamá. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Si no existiera papá y si no existiera mamá, el hermano mayor tendría que hacer esa tarea, ¿sí? Y el hermano menor también tendría que hacer esa tarea. Imagínense lo complicado que fue para Moisés tener que darle instrucciones a su hermano mayor. Porque Moisés no era el mayor, ¿están de acuerdo? Moisés era el hermano pequeño, pero Aarón era el más grande. ¿Por qué Dios no escogió a Aarón? Por muchas razones, ¿no? Pues ¿qué creen, hermanos? Por algo nuestro Dios nos hizo los hermanos mayores. Por algo nuestro Dios nos hizo a nosotros los líderes de nuestra familia. Yo como papá, ¿estoy cumpliendo de ser ese mediador entre Dios y mi familia? Yo como papá, ¿estoy cumpliendo de ser ese intercesor? ¿Sí? Valiente, que acerque a mi familia a Dios. O lejos de que lo acerca, ¿qué, hermanos? Lo estoy alejando. Y no estoy cumpliendo el papel que Dios me está dando en mi familia. ¿Estamos de acuerdo? Y el último, ¿qué tengo que hacer yo para ser un hombre de pacto y una comunión profunda con Dios? Primero, yo tengo que acercarme a Dios. ¿Sí? Yo, porque yo soy el líder. A lo mejor no encuentro la manera de cómo acercarme con mi familia. Y ese es un hecho a lo mejor. Otro hecho que también puede ser es que yo sea perdón la expresión, hermanos, que yo sea un hijo tóxico y que yo no deje que mis papás se acerquen. ¿Están de acuerdo? Pero eso no es lo malo.
Lo malo es cuando nosotros como papás somos los papás tóxicos, ¿sí? Y ahí está más grave la situación, porque tampoco dejo que la familia se acerque a mí. Y entonces, pues, imaginen, un papá tóxico lo más probable es que refleje, ¿qué, hermanos? Pues hijos tóxicos. ¿Por qué? Porque esas cosas son conductas aprendidas rápidamente, y eso no necesitamos ir a la escuela para repetirlas y reproducirlas y hacerlas en nuestros hogares. Eso lo aprendemos muy rápido, hermanos. Dios, a lo que nos quiere guiar en este capítulo, y vamos a ver la última diapositiva, hermano, por favor, es a lo siguiente: que la comunión íntima con Dios nos capacita para guiar a otros. Dios quiere hacernos saber su voluntad, y toma a Noé y se lo lleva a una montaña muy alta de nombre donde reposó el arca. ¿Cómo se llamaba? Ararat. Y ahí le hace saber Dios a Noé que ya no va a destruir, ¿sí? Dios quiere hacerle saber la voluntad a Moisés y se lo lleva ahí, a esa montaña, en Éxodo 3. Dios le quiere saber hacer su voluntad a Elías y se lo lleva a la montaña. Y Dios hace todo, hermanos: un trueno, aires, vientos, y le dice a Elías: ¿qué haces aquí? Y le hace saber su voluntad. Cuando Dios quiso hacerle saber su voluntad a su Hijo Jesús, ¿a dónde se lo llevó, hermanos? A una montaña, crucificado en una cruz. Porque cuando somos los líderes de nuestra casa, Dios nos quiere mover del lugar a donde estamos. ¿Para qué? Para hacernos saber su voluntad. Y cuando Dios le quiere hablar a las hermanas, ¿qué creen, hermanos? Es distinto. Dios va hasta donde está la mujer. Ejemplo: Dios va hasta donde está Agar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde estaba Agar, hermanos? En el desierto. Dios va hasta donde está María. ¿Dónde está María? Está en su casa de Elizabeth, ¿sí? Entonces, pero la cuestión es aquí, es que nuestro Dios siempre quiere hablarnos. El problema, ¿saben quién es? El problema somos nosotros, que no dejamos que la palabra de Dios nos vaya moldeando. No dejamos que la palabra de Dios vaya formándose en nosotros, ¿sí? Última parte de esto. Subir al monte implica apartarse para recibir dirección y revelación. Muchas veces queremos llegar al monte con nuestras cosas, ¿sí? Y llámese cosas, mis sentimientos, mis pensamientos, lo que yo tengo, lo que yo llevo. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Con qué subió Moisés? Con nada. Solamente le dijo Dios: sube al monte. Oye, pero me voy a llevar una cantinflora de agua, o mujer, prepárame unos sándwiches, quiero. No te preocupes por nada, porque la voluntad a donde te quiere llevar nuestro Dios, no necesitas preparación. Allá en la montaña, Dios te va a preparar. Aquí la pregunta que tenemos que resolver nosotros es: ¿estamos dispuestos a aceptar ir a esa montaña? Y la última parte: la sociedad bien gestionada se convierte en espacio de la soledad bien gestionada se convierte en espacio de reflexión y claridad mental. Dios le habló a Moisés estando allá en la montaña, 40 días y 40 noches, pero estaba solo, hermanos. Y entonces ahí, pues obviamente Dios le habló a Moisés y le dio muchos mandamientos, ¿no? Y la próxima vez estudiaremos esta lección.
de todas las leyes que aparecen aquí en el libro de Éxodo, que están desde el capítulo 1 hasta el capítulo 23. Obviamente, si ustedes tienen oportunidad de leer en sus casas, háganlo, hermanos. Y la última parte dice, apartarse para pensar ayuda en la toma de decisiones trascendentales. No quiero decirles que la próxima vez que nos veamos aquí va a ser para estudiar Éxodo. ¿Verdad que no? La próxima vez, y esa es una frase que le he dicho muchas veces, hermanos, aquí. La próxima vez que nos veamos será para celebrar la fiesta de nuestro Dios. Ojalá todos tengamos esa oportunidad. Que nuestros niños se presenten aquí guapos, bañados, cambiados, sino con algo nuevo, pero que tengamos todos la convicción de que venimos a la fiesta de nuestro Dios. ¿Están de acuerdo? Que eso se lo enseñemos también a nuestros jóvenes. La importancia de asistir a esta fiesta. Si aún no tienen la oportunidad de invitar a alguien, háganlo, hermanos. ¿Sí? De alguien que no haya venido, no sé, los últimos cuatro sábados o los últimos 3 meses que no haya venido, llámele, escríbale, ¿sí? Invítelo. Puede hacer que esta fiesta sea el punto donde se vea reflejado que estamos yendo a la montaña y que no queremos ir solo. Muchas veces nuestro Dios va a utilizar formas muy difíciles para llevarnos a la montaña. Pero ¿qué creen, hermanos? Llegar a la montaña es llegar ¿a dónde? Es a un lugar donde nuestro Dios nos va a hablar. Esperemos que la próxima vez que nos veamos aquí sea para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios en esta solemnidad que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra a todos ustedes, hermanos. Paz a vosotros.